¿Te pasa seguido eso de sentirte como que no sabes hacia dónde vas, que no tenés un rumbo definido para tu vida? Bueno, en este video te cuento la importancia que tiene la planificación en tu vida y cómo combinarlo con la visualización para sacar el mayor provecho de esta técnica. Tener hábitos es muy bueno y muy saludable, pero es la sumatoria de los hábitos lo que te lleva definitivamente hacia la excelencia. Siempre te digo, no te creas directamente lo que yo te estoy contando, sino que ponelo en práctica, ponelo a prueba y fíjate si realmente te sirve. Y te pido que, si te sirve, que te suscribas, que le des like y actives la campanita, porque así me ayudas un montón a poder seguir expandiendo este mensaje a lo largo del mundo. Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día excelente, un día espectacular. En este video vamos a ver cuál es la importancia que tiene la planificación en tu vida y cómo complementarla con la visualización para sacar el máximo beneficio, el máximo rendimiento, el máximo provecho de esta técnica que es tan importante. Muchas veces, si uno comienza poniéndose un objetivo demasiado grande, demasiado ambicioso, puede que se termine frustrando si no lo logra de manera rápida, es decir, por ejemplo, si yo me pongo el objetivo de ganar $1.000.000 en menos de un año partiendo totalmente de cero, puede que internamente no crea que puedo lograrlo y entonces mi mente no colabore en lograr ese objetivo. Y ahí viene la importancia fundamental de la planificación. Por eso te lo voy a contar más hacia el final del video, cómo tenés que hacerlo para sacar el mayor provecho. Pero antes me parece importante contarte lo que siempre dice Tony Robbins, una de sus máximas que él comenta, que dice que la felicidad está en el progreso, en la mejora continua. Esa es la máxima de Tony para obtener la felicidad. Quiere decir que no importa lo que uno tenga actualmente ni lo que pueda llegar a tener, sino que la felicidad la da el crecimiento, es decir, estar hoy un poquito mejor que ayer y estar mañana un poquito mejor que hoy. Eso es lo que él define como felicidad. Y siempre da el ejemplo del caso de Robin Williams, ese actor tan famoso y tan conocido que parecía tenerlo todo: felicidad, fama, familia, dinero. Todo lo que uno pudiera querer lo tenía Robin Williams y así todo decidió quitarse la vida, decidió suicidarse porque no terminó encontrando la felicidad. Por eso es que Tony dice siempre, la felicidad está en el progreso. Y siempre explica también, cada vez que tiene oportunidad, su fórmula para el éxito, es decir, su fórmula de rendimiento para el éxito, que consiste en 4 pasos. Primer paso: definir de manera concreta cuál es el resultado que uno busca lograr. Es decir, tener una imagen clara y específica de lo que uno está buscando. Segundo paso: tomar acción, ya que, como hemos dicho siempre, sin acción no hay nada. Si uno no pasa a la acción, todos los objetivos serán simples sueños que nunca pasarán a la fase de materialización. Tercer paso: observar los resultados que están generando las acciones que hemos tomado. Y en este punto es fundamental que uno sea sincero cuando efectúa su análisis, para poder determinar qué acciones me están acercando al objetivo y cuáles me están alejando. Cuarto paso: consiste en tener la flexibilidad suficiente para cambiar todas aquellas acciones que me están alejando de mi objetivo por otras que me acerquen al mismo. Muchas veces cuando llega la adversidad nos vemos tentados a echarnos para atrás, a abandonar o cambiar los objetivos, cuando no es eso lo que hay que hacer. No es cambiar los objetivos, sino cambiar las acciones que estamos haciendo que nos estaban llevando a determinados resultados. Mi frase que a mí más me gusta particularmente es: si estás buscando resultados distintos, no hagas siempre las mismas cosas. Quiere decir que si uno está constantemente haciendo lo mismo, no puede esperar que suceda algo distinto en el exterior. La historia está llena de personas que aplicaron la fórmula que explica Tony, con fe y con persistencia, y terminaron logrando sus objetivos, como por ejemplo el coronel Sanders, creador de KFC, recorrió sin parar toda la ciudad ofreciendo su pollo asado y cuenta que recibió más de 1000 no antes de que alguien se lo aceptara. Thomas Alva Edison, creador de múltiples inventos y patentes, cuenta que tuvo que efectuar más de 10.000 intentos antes de lograr la bombilla eléctrica. Y él dijo: nunca fracasé, solo encontré 10.000 maneras de que no funcione. ¿Qué es eso sino la aplicación concreta de la fórmula y la modificación de las acciones hasta lograr el objetivo? Y así hay millones de casos más. El mismo Michael Jordan afirmó en su momento: he perdido más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me confiaron el último tiro ganador de un juego y lo fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Donald Trump se volvió millonario, luego quebró y posteriormente se convirtió nuevamente en multimillonario. Lo repito por si no quedó claro: era millonario, quebró y recuperó toda su fortuna.
Una persona normal tendería a frustrarse y deprimirse ante tal hecho, pero no era el caso de Donald Trump, que esa caída lo volvió más fuerte. Hay gente de todos los ámbitos que han logrado resultados extraordinarios con las mismas técnicas. El mismo Steve Jobs fundó su empresa Apple para ser despedido por la junta que él mismo había seleccionado y luego lo tuvieron que volver a contratar porque necesitaban su talento y dedicación. Como llegaste al final, te lo mereces y te voy a contar cuál es la clave para sacar el máximo provecho de la visualización. Y la clave fundamental está en partir el objetivo final al que querés llegar en trozos más pequeños. Esa es la clave entre el éxito y el fracaso. Partir el resultado en sectores más pequeños. Es decir, te lo pongo con un ejemplo. Si vos querés llegar al $1.000.000 partiendo de cero, podés llegar, pero no visualices el millón porque te va a frustrar y tu mente te va a tirar hacia abajo. En cambio, lo que tenés que hacer es buscar primero tener 100, después tener 1000, después tener 10.000, después 100.000 y por último visualizar el millón. Es decir, partir el objetivo en pequeños trozos y visualizar esos objetivos con todas las pautas que yo te vengo dando sobre la visualización, aplicarlos a cada objetivo en específico. Primero los 100, después los 1000, después los 10.000, después los 100.000 y por último el millón. Esa es la clave que diferencia a los exitosos de los que no lo son. Y si lo que querés es complementar esas visualizaciones que vas a hacer con afirmaciones de altísimo poder y altísimo impacto para poder cambiar esa realidad que estás viviendo, entonces te dejo acá en pantalla este video que es súper importante para sacar el máximo provecho de esas afirmaciones. Y te pido que, si te sirvió, que te suscribas, dejes un like y actives la campanita porque me estás ayudando un montón para seguir expandiendo este mensaje.